Pues bueno, pues muy buenas tardes, noches. Bienvenidos de nuevo a una transmisión más de Grupo Impulso. Pues la verdad de hoy, y la verdad, el día de hoy tenemos un gran invitado como cada jueves, pero bueno, esta parte de empezar a saludar a los que formamos parte del Grupo Impulso ya se volvió como una pues, continuidad, pero no significa que por supuesto no vayamos a invitar a nuestro invitado especial, pero bueno, permíteme un segundo, mi querido Luis. Rodolfo, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias, Juan Luis Yorman. Gusto en saludarlos y a todos los que nos van a sintonizar. Bienvenidos y es un gusto nuevamente estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias, Jorman. Ya te habíamos extrañado, amigo, no habías podido venir por acá. No había podido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos que nos están sintonizando. Un gusto empezar esta charla, esta motivación, y espero que les sea de mucha ayuda a toda esa gente que nos está viendo. Así que empecemos. Bienvenido, pues ahora sí, mi queridísimo Luis Pisa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo. Gracias por aceptar esta invitación y que vengas a enriquecer esta parte de Grupo Impulso. ¿Cómo estás, Luis? Estoy excelente y muy contento de estar junto a ustedes, Rodolfo, Jorman, Juan. Muchas gracias por esa invitación. Vamos a pasarnos bien un ratito. Así es. Y la verdad que lo compartíamos apenas hace unos momentos. Y pues la verdad es que este tema del cual vienes tú a hablar, Luis, la verdad es que pues está muy, muy interesante. Por ahí con tu video que mandaste, entre nosotros platicamos aquí con mi querido Rodolfo y no me va a dejar mentir, se oye, hay una cosa que por ahí me puede generar algo de un debate y pues por supuesto que esa es la intención, ¿no? De generar y que precisamente la gente que se está conectando y que nos está viendo, pues tenga un poco más panorama abierto de este tema del que nos vienes a platicar hoy, mi querido Luis. Sí, pues vamos a hablar sobre el autoaprendizaje. Fíjate que yo creo que cometí un error o una omisión cuando hablamos del título, porque a final de cuentas me parece que el título quedó el autoaprendizaje en sus diversas manifestaciones. Entonces esa omisión o esa imprecisión es que el autoaprendizaje tiene una manifestación y es propiamente el autoaprendizaje. Más bien, lo que debía haber dicho son las diferentes metodologías o las diferentes maneras de provocar el autoaprendizaje. Esas sí son diversas manifestaciones que muchas las compartimos y espero poder traer al menos una más que tú no conozcas, pero que llegue al mismo fin, que es cómo le hace la gente para detonar el componente tácito de su conocimiento. Excelente. Pues me gustaría, mi querido Luis, que antes de empezar con el tema, nos platicaras un poquito de Luis Pisa, para que la gente ahorita que se vaya conectando diga, bueno, Luis, yo te conozco, ¿no? Y sé que eres una excelente persona y digo, todo un profesional, pero platícanos un poquito de Luis. Claro, con mucho gusto. Pues les puedo platicar a lo mejor rápidamente de al menos un par de áreas. El área personal, ya le he platicado ahorita fuera de cámaras, digamos, a Jorman, a Rodolfo, que nos venimos conociendo y nos estamos presentando. Yo soy colimense de nacimiento y he sido adoptado por Puebla los últimos 20 años, que es la mitad de mi vida. Yo vine a estudiar aquí comunicación a una universidad que se llama Universidad de las Américas Puebla, o UTLAP. Los que conozcan de universidades la ubicarán y también los que conozcan de fútbol americano, porque su equipo de fútbol americano es bastante famoso. En lo personal, estoy casado, tengo a mi querida esposa y a mi querido hijo de 3 años y me dedico a esto del acompañamiento para detonar, promover, estimular todo lo que tiene que ver con la mejora del desempeño. La manera en que lo hago es a través de metodologías centradas en el autoaprendizaje, de ahí el tema. Haciendo como un repaso cortísimo de esas metodologías, una de ellas es el coaching no dirigido o no directivo. Yo prefiero llamarle no dirigido porque se entiende mejor así, porque a veces cuando decimos coaching no directivo, lo primero que piensa la gente es, no es para los directivos, y al contrario. Esos son los que más lo piden, ¿no? Por otro lado, están las metodologías de administración llamadas de self-management o de autogestión, que es una tendencia
bastante reciente en las empresas y básicamente se trata de descentralizar la toma de decisiones dentro de estas organizaciones. En palabras paisa es que no haya jefes y al revés, que toda la gente actúe como si fueran jefes, o sea, que no haya nadie que le pueda dar órdenes a otra persona. Ya platicaremos un poquito de eso. Y luego podemos pasar por algún otro par de metodologías que tienen que ver ya en intervenciones como formación y facilitación. Mencionamos la andragogía hace rato con Jorman, el aprendizaje acelerado, que tú conoces muy bien también, Juan. Y bueno, hay cuestiones ahí también académicas a las que, llegado su momento, podríamos o no entrar. Por ejemplo, actualmente hablábamos de que ahora que hemos convertido todos nuestros programas en línea, a nivel educación hay un modelo que se llama aula invertida, que es el que funciona mejor. El aula invertida consiste prácticamente en hacer todo lo contrario a lo que hacíamos en el aula presencial, ¿no? Entonces, íbamos gran parte de la mañana, toda la mañana prácticamente, a aprender, a obtener y recibir información de un experto, es decir, el profesor, y luego dedicamos un ratito a una tarea por nuestra cuenta en la casa. Bueno, ahora que no podemos ir a la escuela y que estamos todo el tiempo en la casa, el aula invertida básicamente consiste en que vamos a dedicar un poquito de tiempo a estar con el profesor y con el grupo, pero para discutir, debatir, hacer un poquito como lo que estamos haciendo ahorita. Y el resto del tiempo yo en casa aprendo por mi cuenta, estudio por mi cuenta, reviso materiales que me sugirió el profesor o los que yo quiera, que yo entienda que me van a servir a poder tener una mejor charla y discusión, ¿no? Entonces, pretender hoy hacer clases en línea como las hacíamos antes es un despropósito. De todo esto que les he platicado, pues tiene que ver con el autoaprendizaje y las diferentes manifestaciones metodológicas a las que podemos recurrir o de las que podemos hacer uso para provocar que alguien aprenda. Y cuando hablamos de aprendizaje, entonces lo entendemos como una persona activa, no pasiva. Pero bueno, ya iremos platicando. Ya hablé un poquito de mí y ya hablé un poquito de lo que me dedico. No sé si sea suficiente. Muchas gracias, Luis. Mi querido Rodolfo, ¿algo que quieras preguntarle a Luis? Fíjate que suena muy, muy interesante esta parte del autoaprendizaje y sobre todo para las personas que de alguna manera habíamos estado acostumbrados a un modelo de metodología de enseñanza, que es la metodología presencial o la metodología del profesorado o la presencia de un maestro, de un guía dentro del aula. Ahora que hablas del coaching no directivo, pues precisamente esto va lejano y te oía yo en tu video de presentación y ahora toma sentido, pero habrá que desmenuzarlo poco a poquito porque entendemos muchos la educación y sobre todo las generaciones como la mía, como la de Juan, entendemos la educación desde el punto de vista del profesor y del alumno. Sin embargo, creo que hay otros elementos muy valiosos que nos permiten precisamente tener autoevaluación. A mí me gustaría hablar desde el inicio de los tiempos, si me lo permiten, y ir desmenuzando con Luis cómo ha ido evolucionando este aprendizaje. A mí me encanta imaginar a los hombres de la caverna, por ejemplo, Luis, de cómo empezaron a aprender, ¿no? Y finalmente fue un autoaprendizaje, si lo ves así, con esta parte de la curiosidad, con esta parte de solventar necesidades, y que poco a poco fue desvirtuándose, creo yo, desde mi punto de vista, se fue desvirtuando este conocimiento y únicamente se daba aquello que se pretendía aprender o que querían que aprendieras. Ok, a ver, entonces, también haciendo un uso de glosario, creo que es importante empezar a definir a qué nos referimos cuando hablamos de autoaprendizaje, a qué nos referimos cuando hablamos de conocimiento, a qué nos referimos cuando hablamos de enseñanza, porque todo esto son conceptos que necesariamente vamos a tocar, pero hay que sentar las bases. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de aprendizaje, yo recurro a Chris Argyris, o Argyris, uno de los conocedores o de la gente más reconocida académicamente a nivel aprendizaje. Entonces, para Chris Argyris, el aprendizaje se da cuando cometemos, detectamos y corregimos un error.
Y un error para Chris es cualquier discordancia entre mis intenciones y los resultados. Entonces, tenemos palabras sencillas. Si yo quería obtener X resultado y digo, a través de esto, de estas acciones, yo lo voy a lograr y no lo logro, eso es un error. Porque yo pretendía que pasara A, pero sucedió B. Bueno, si yo tengo ese error, eso no me da el aprendizaje. Ahora lo que tengo que darme cuenta es cómo le hice para equivocarme. ¿Dónde estuvo la falla, digamos, de mi estrategia, de mi pensamiento? Pero si yo doy con esa falla, yo todavía no aprendo. Ahora lo que falta es que corrija, ¿no? Entonces, genero una nueva hipótesis de lo que debo de hacer, la implemento y ahora sí lo obtuve, entonces ahí ya puedo hablar de aprendizaje. ¿Por qué es importante hacer un paro en esto? Porque normalmente creemos que el aprendizaje es el cúmulo de información, es conocimiento. O sea, mientras yo más estudio, más aprendizaje debo de tener. Y no, según Chris Argyris, ¿no? O sea, tú podrías acumular y acumular conocimiento y no aprender nada. Si esto no te lleva a una implementación práctica en la vida, es más, hay cosas que si tú haces y salen tal como esperabas, no hay aprendizaje, hay confirmación de un aprendizaje previo, ¿no? Entonces, aprendizaje es la resulta de corregir un error, ¿no? y haberlo identificado. Ahora, conocimiento es toda esa información que yo poseo. Y aquí vamos a otro autor muy importante que es Michel Polanyi o Michael Polanyi, y él habla que el conocimiento tiene dos componentes, así como el agua tiene dos componentes, hidrógeno y oxígeno. Entonces, el conocimiento tiene dos componentes, el tácito y el técnico, o en sus palabras también el implícito o el explícito. Entonces, lo que tiene que ver con técnico o explícito es todo el conocimiento que uno puede articular, que puede poner en palabras y que por lo tanto puedes almacenar, ¿no? Porque lo puedes codificar, lo puedo grabar en una cinta. Esto mismo que estamos haciendo es articular conocimiento, porque lo estamos platicando y además lo estamos grabando, ¿no? En un lugar. Y por lo tanto se puede transferir de una persona a otra. Tal cual esto que acabo de hacer, de platicar que tiene dos componentes, ya estoy haciendo esa transferencia. Entonces, estoy recurriendo al componente técnico del conocimiento. El otro componente es justo lo contrario, el tácito. Es el que no puedo articular en palabras y por lo tanto no puedo almacenar en ningún lado y por lo tanto yo no te lo puedo transferir. Entonces, por ejemplo, si tú, Rodolfo, eres experto en, por ejemplo, andar en bicicleta, digamos, o en motocross, ¿no? Los X Games, y puedes hacer una pirueta, no hay nada que tú me puedas decir para transferir o hacer para transferirme ese conocimiento que tú tienes. Tú me puedes hablar horas y horas y horas de todo lo que es hacer esa pirueta en la bicicleta y al final yo no podré hacerla. En cambio, si se trata, por ejemplo, de cómo hacer una macros en Excel, y tú eres experto en eso, tú me lo puedes ir platicando, yo lo escucho, y eso sí puedo hacerlo al final de la plática. Es más, puedo repetir al final de esta plática que hay un componente técnico y tácito. Eso lo podemos hacer con éxito. Pero lo que tiene que ver con habilidades es completamente infructífero tratar de transferir. Entonces, hasta aquí, digamos que en esas sentar bases estamos todos de acuerdo, me imagino. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, que también es una aportación de Polanyi, es que todo conocimiento que una persona tiene necesariamente que pasar por lo tácito. En ese sentido, todo el conocimiento que una persona ha adquirido es autoconocimiento, porque tiene que nacer de sí mismo. O sea, si hiciéramos un símil de que el conocimiento técnico viene de afuera hacia adentro, o sea, alguien me lo da, y el conocimiento tácito necesariamente tiene que surgir de mí. Es decir, yo me tengo que subir a esa bicicleta, a esa motocicleta, y tengo que aprender a hacer la pirueta. Y cuando hablo de aprender es, tengo que azotar, tengo que caerme, tengo que equivocarme y tengo que corregir una y otra vez. Por eso fui primero con Argyris y ahora voy hacia Polanyi, ¿no? Es decir, para yo aprender tengo que equivocarme. Y hay un aprendizaje que solo yo puedo producir en mí mismo, independientemente de todo el mecanismo técnico, de todo lo que me puedan hablar. Ahora, yo he utilizado el ejemplo de la motocicleta, pero realmente es para cualquier habilidad. Cualquier habilidad. Hacer ventas,
abrir un negocio, ser emprendedor, ser un buen esposo, padre, hijo, ser un buen jefe, hacer discursos, lo que quieras, cualquier cosa que tú te tengas que desempeñar a nivel habilidades requiere que nazca de acá adentro. Hay ciertas habilidades que pueden tener un soporte importante a través de lo técnico, pero hay unas que son esencialmente tácitas. Entonces, fíjate tú, cuando uno entiende estos conceptos, se entiende por qué muchos de los emprendedores que hay afuera no estudiaron en las mejores universidades del mundo, la carrera de administración, digamos, o algo similar. Es más, traían malas notas. Es más, ni siquiera estudiaron, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque el conducto técnico no asegura ese desarrollo de la habilidad. Y por el contrario, hay gente que fue a las mejores universidades, estuvo frente a los mejores emprendedores, ¿no? Bill Gates o Steve Jobs o Mark Zuckerberg o Elon Musk cerró en su graduación, dio el discurso y sus proyectos no son necesariamente exitosos ni conocidos, ¿no? Tan como ellos. Entonces, vamos a tu tema desde los inicios, ¿no? Desde el hombre de las cavernas. La variable importante aquí es la cultura y la tecnología, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a los tiempos de las cavernas, tenemos que situarnos en un ambiente que es primordialmente azaroso y peligroso. O sea, el mundo es un lugar completamente difícil para vivir y los seres humanos empiezan a formar organizaciones para la supervivencia y la cooperación. Pero el orden natural de esas organizaciones es lo que Frederic Laloux lo cataloga en un color rojo, y aquí estoy entrando a los terrenos del self-management, un poquito de manera a propósito, porque este tipo de organizaciones centralizan el poder en el más fuerte. Y aquí tiene que ver con lo que tú me decías, o sea, qué cosas quiere esa persona que sea lo que se aprenda y qué cosas no, porque el poder está centralizado en estas organizaciones, de nuevo, rojas, como manadas de lobo, donde digamos que lo que obtienes al tú subordinarte a ese ser poderoso es protección y pertenencia, y por lo tanto asegurar más vida, pero lo que tú tienes que entregar a cambio es obediencia y sumisión. Entonces, si el jefe dice, eso es. Claro, ahí digamos, pues estamos hablando, ni siquiera nos tocó a nosotros vivenciar eso, ¿no? No había ni siquiera récords históricos, digamos, o había escrituras muy primitivas. Bueno, esas organizaciones existen hoy en las redes de narcotráfico, en las guerrillas, en las bandas de pandillas. Es el mismo tipo de organización, si te fijas. Y es la organización humana que digamos que se da espontáneamente cuando hay situaciones donde la vida peligra. Entonces, cuando hay situaciones de ese estilo, lo que se impone es el orden, el mando y el control. Y obviamente quien posee todo eso es el más fuerte y es la referencia de todo. Pero hay evoluciones de estas organizaciones, o sea, ya los que vivimos en sociedades civilizadas y hemos hecho, digamos, acuerdos desde antaño, o sea, tenemos constituciones, tenemos reglas civiles, tenemos un proceso civilizatorio, tenemos una serie de cuestiones que nos han permitido vivir en otro tipo de organizaciones. Y ahí podemos llegar a otros colores. Permíteme ahorita no meterme a ese tema, sino llegar a la cuestión tecnológica. Entonces, antes del Internet, la información estaba centralizada en el experto, ¿cierto? Se acordarán de películas como En el nombre de la rosa, El nombre de la rosa, de Umberto Eco, ese libro, hicieron una película con Sean Connery, y que hablaban de unos libros prohibidos o unos libros malditos, ¿no? Que no podías leer porque era información. Acuérdense que estamos hablando de tiempos del medievo, pues no eran todos los que podían leer, y leer era la tecnología o el conocimiento imprescindible para el conocimiento, porque pues el conocimiento estaba ya acumulado en unos cuantos tomos, ¿no? Y traspasar esa información, porque además pues los libros se iban deteriorando, se podían perder, se podían quemar, ¿no? O
sea, había gente, los escribas, que dedicaban su vida entera nada más a replicar unos libros. Entonces llega una tecnología como la imprenta de Gutenberg y hace que esto se acelere, porque entonces ya puedes hacer muchas impresiones, ¿no? Y del otro lado hay gente que empieza a enseñar a leer. Entonces toda la Revolución Francesa, con estas nuevas ideas de igualdad, libertad, fraternidad, no se pueden explicar sin esta tecnología. Yo quiero hacer un símil entonces ahora en nuestro tiempo con el Internet. Hoy un maestro está dando su clase, su cátedra, y cualquier muchachito agarra esto y le dice, oiga, profe, pero es que aquí dice que no es cierto eso. ¿Sí o no? Entonces, qué difícil trabajo el de los profesores hoy, que traen la tradición y la herencia de tener que saberlo todo, compitiendo con Google o con cualquier buscador, para el caso, con cualquier recopilador de información. Jamás, primero, ningún profesor va a saber más que todos los profesores de la escuela, digamos, juntos. Pero además, ni todos ellos juntos van a saber más que el conocimiento de todo el mundo y el histórico acumulado. Entonces, el rol del profesor tiene que cambiar. O sea, ya la tecnología obligó al cambio, ya la posición de experto no sirve. Salvo que te encontraras, ¿sabes?, en una comunidad marginada, alejada de todo, donde no hay internet, no hay bibliotecas, no hay nada, o sea, tú eres el único, claro que ahí va a volver el rol de experto. Y esa aula donde hay una persona parada al frente, incluso que está en un podio, ¿se acuerdan de eso, no? Que eso está simbólico, yo sé más, todos me están viendo a mí, ¿no? Y yo voy a transferir mi conocimiento técnico y es tan técnica la transferencia que la manera de evaluar que hubo aprendizaje es a través de exámenes con preguntas abiertas, cerradas, principalmente cerradas y de opción múltiple, algunas abiertas. Piensen ustedes en la metodología del caso de Harvard, que viene a darle la vuelta a esto, donde dice, no hay respuesta correcta. Lo que nos interesa es la lógica detrás de cómo respondió la persona y cómo resolvió el caso. Pero entonces es el camino, no es la meta. Y esto es por la siguiente variable, que es, con toda esta tecnología, con todo este acceso a la información, el mundo se ha vuelto VUCA o VICA, ¿no? O sea, es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Mientras en el siglo pasado creíamos que podíamos tener certeza y seguridad de lo que iba a suceder gracias a los científicos, gracias a los estrategas de las empresas, gracias a los analistas, hoy ya se la están complicando mucho. Piensa tú, bueno, primero piensen en ustedes y luego piensen en el resto del mundo, ¿qué pasó con toda la planeación que hicieron para 2020, el año pasado, ¿no? La mayor parte de las empresas en octubre hacen su planeación anual. Para marzo ya no servía. Y de eso hablábamos hace ratito. Todo lo que trabajábamos el año pasado para empezar a construir, las órdenes de compra que conseguimos, todo en una semana se vinieron abajo. Mira, ya está tomando algo Rodolfo, porque sabe de lo que hablo. ¿Consideras, Luis, ahorita que mencionaste esto, creo que hay muchos puntos que rescatar, considerando entonces esta situación que se está pasando, viviendo, entonces podríamos mencionarlo, que esto de la pandemia vino a revolucionar Fíjate que el aprendizaje. Yo pienso que más que revolucionar, como que fue un empuje, porque la revolución ya se veía venir. Entonces fue un empuje a nueva era. ¿Sabes? Es como cuando... Ahora fue, o lo haces o lo haces, ¿no? Yo siento que son esos cueritos en vinagre que te comiste después de 3 días de estar chupando, de echarte el menudo, la birria, o sea, de traer la gastritis así, a todo. Esos cueritos finales que te comiste que hizo que tronara toda la cosa. Yo siento que la pandemia, ahí sí la interpreto así, pero pues es que antes de la pandemia ya tendríamos revolución en la cuarta revolución industrial, o sea, ya se estaba hablando de eso, de cómo la inteligencia artificial
los sistemas digitales interconectados están cambiando todo el mundo del trabajo. Ya teníamos revoluciones culturales también, ¿no? Que estaban cambiando pues la manera de ver el mundo, de interpretar, ¿no? Que hay una guerra, no sé si guerra, pues, pero por lo menos hay un libre mercado de ideas allá afuera, en el mundo occidentalizado, con diferentes posturas de cómo interpretar la realidad, ¿no? Vaya, piénsalo al grado de que hoy existen terraplanistas, o sea, existen agrupaciones de personas que creen firmemente que la Tierra es plana, ¿no? Es decir, hay una... Cuando mencioné ahorita esta parte de venir a revolucionar, yo me refería más en esta parte del aprendizaje, la enseñanza, en la forma en que ahora esto que estamos viviendo virtualmente, a eso me refería, entendiendo, por ejemplo, tengo un amigo que es docente, que él me compartía, me mencionó, él es docente de preparatoria y él ya había estado trabajando, te comparto, de hace 3 años con Classroom, ¿no? Y me lo enseñaba y yo como, pues está padre, ¿no? No era tal cual, porque tenía algunas modificaciones, obviamente lo modificaron, pero Classroom existe desde hace 3, 4 años, pero no todos lo conocían, más bien era muy pocos los que lo aplicaban. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando mencioné la palabra revolución, me refería precisamente a eso, ¿no? Como el empuje de que es o te subes a este barco, ¿sí? Lo mismo lo estamos haciendo nosotros, ¿no? O nos adaptamos a esto, porque si no, igual ahorita podríamos estar desde casa y a lo mejor hacer una videollamada nada más nosotros 4 y platicándolo, ¿no? O yo entre Rodolfo y tú entre Jorman. Claro. Yo creo que hay una manera en la que sí puedo entender y coincidir, porque la revolución la puedes entender desde 2 aristas. Tal cual, una vuelta que da algo para que antes lo que antes estaba abajo ahora quede arriba, ¿no? Piensa tú que un carro que tiene ciertas revoluciones o un disco que tiene revoluciones, o sea, ¿te acuerdas de los discos que decían es de tantas revoluciones, es de tantas? Hace referencia a este giro. Pero también las revoluciones tienen que ver como con la velocidad, ¿no? Está muy revolucionada esta persona, es como que va girando mucho con la velocidad que hace el giro. Entonces, en esa segunda acepción, creo que tienes toda la razón, Juan, porque si bien tu amigo ya tenía 3 años haciéndolo, es decir, no era nuevo, esto vino a agilizar esos procesos y a fuerzas tuvo que pasar. Yo hoy en la mañana hacía un cierre de un proceso de coaching con una empresa y hablábamos un poco de la pandemia y dijimos, miren, si no hubiera sido por la pandemia, estas conversaciones sobre libertad y responsabilidad que estamos teniendo y dejar a la gente asumir las consecuencias de sus actos, aprender a través de sus errores, no se daría, porque si siguieran en el mismo espacio físico, ahí está el jefe detrás de ellos todo el tiempo. Entonces, como se tuvieron que separar, o sea, necesariamente se atomizaron. Entonces, ya ese hipercontrol no lo pudieron lograr. Lo trataron de hacer al inicio de muchas maneras y no se pudo. Entonces, como que hubo una parte donde dijo, ya, suelto, que hagan, ¿no? Ya no puedo estar detrás de ellos, es muy complicado, o sea, entonces lo hacemos de otra manera. Entonces, sí, yo creo que esto vino a forzar muchas cosas de condiciones preexistentes. En mi caso, yo te comentaba que para mí es la situación que me faltaba para terminar de embonar una serie de piezas que tienen que ver con el coaching, con el self-management, con la andragogía, con la aula invertida, y generar mi propio modelo de aprendizaje en línea con tecnología. Ese yo le llamo GREAT, ¿no? Y GREAT es gran experiencia de aprendizaje con tecnologías, pero el aprendizaje está al centro, es el sustantivo. El adjetivo es la gran experiencia, porque no quiero lograr aprendizaje sufrido, ni con gente aburrida, ni que sea difícil, ¿no? Yo quiero que sea una gran experiencia y al final, en el predicado, el colofón, es con tecnologías. Porque yo considero un error que la actualización docente que se esté dando hoy en día es métele tecnología a lo que antes hacías, a tu modelo de enseñanza tradicional, métele tecnologías. Ahora que usa Mentimeter, ahora usa Padlet, ahora usa Kahoot, ahora
usa Google lo que quiera, Sheets, Docs, ¿no? O sea, métele tecnología porque como ya estamos en línea, necesitamos apps, no, es un error. Porque en cualquier momento te falla la tecnología y si tú has centralizado el proceso de aprendizaje en la tecnología, no funciona. De otra falla que le veo es que falta narrativa. O sea, tienes la tecnología, funciona, pero es como que efectos especiales por efectos especiales. Pero no tiene una narrativa de aprendizaje, no tiene una conducción inductivo-deductiva, ¿no? O sea, no hay un storytelling detrás donde metes el efecto especial. Y cuando hablo de efecto especial, quiero ser muy literal ahí. El efecto especial en las películas está hecho para contar mejor la historia. Pero si la historia es mala, no importa la calidad de efectos especiales que metas, la película va a ser mala. Y si la historia es buena, no importa qué tan malos sean tus efectos especiales, la gente va a estar metida y enganchada. Y piensa tú en las películas de los 60s, de los 70s, donde salían dinosaurios de plastilina. Bueno, piensa en las del Santo, ¿no, Rodolfo? Los murciélaguitos, ¿te acuerdas que salía el alambre ahí revoloteando, pero pues uno estaba metido como niño, ¿no? Con viendo las momias de Guanajuato, ¿no? Cierto. Por ejemplo, o sea, entonces no importa, lo que importa es un buen guión, ¿no? Y eso es lo que está faltando en la educación hoy en día, un guión especial para online, para ambientes digitales. Y lo que está pasando es que haz de cuenta que en el cine te quisieran leer un libro. Piensa lo absurdo que sería eso, ¿no? O sea, que literalmente fuera como leer un libro en el cine. Pues no, hay una narrativa especial cinematográfica y hay una narrativa literaria. La misma historia se cuenta de diferentes maneras. Hay una adaptación del libro a guión de cine. ¿Por qué no va a verlo en una clase, en una sesión de aprendizaje del ambiente, digamos, analógico, ¿no?, en el que estamos, al digital? Tiene que haberlo. Por cuestiones tan sencillas como esto, fíjate, ahorita no hay nadie al frente de esta clase, porque todo está plano. Bueno, yo sé que a lo mejor hay personas que ahorita me ven en el monitor a mí nada más, ¿no? Pero yo el monitor, como lo tengo en cuadrícula, yo veo a Juan a mi izquierda, Rodolfo abajo y a Jorman en una esquina. O sea, para mí no hay nadie al frente. Estamos todos como si estuviéramos en mesa redonda, digamos. Y es lo mismo en mis cursos. Entonces, la posición del facilitador tiene que integrarse transparentemente de la misma manera y por lo tanto ser un provocador de aprendizajes en vez de un centro de enseñanzas, porque ya lo dijimos antes, esto es un rol ya obsoleto. Fíjate que perdón Juan, en ese orden de ideas que dices Luis, por ejemplo, los que tenemos hijos y que están viviendo esta nueva era de la educación en plataforma y platicando con algunos de los pacientes y en pláticas, incluso charlas informales, se quejan, entre comillas, de esta parte que tú dices en cuanto a cómo narrar esta historia del aprendizaje, porque pareciera que queremos seguir dando lo mismo y actuando igual cuando las herramientas son diferentes. Entonces, la analogía que haces del libro con la película es estupenda para poder aclarar esta parte. Y los profesores de repente tenemos si no miedo, esta resistencia al cambio para decir cómo puedo yo formar una experiencia de aprendizaje positiva o significativa de la que hablabas hace rato, si no veo a los alumnos. Hay quienes todavía se casan con esa idea de necesito la presencia física de las personas para poder enseñar y para que puedan aprender. Sin embargo, también la carga curricular ha sido un mito y ha sido un peso muy grande en la educación, Luis, y lo veo y lo mencionaste por ahí entre líneas. Enseñar contenidos que quizás jamás se van a usar, enseñar por cumplir 2 o 3 objetivos y el niño ya tiene una evaluación positiva, cuando lo que mencionabas con Harvard, no nos damos cuenta de este proceso lógico
y de adaptación a una realidad para solucionar un problema o solventar una situación o satisfacer una necesidad. Seguimos siendo profesores de evaluación muy primitivos, por decirlo suave. Solamente nos enfocamos en estos resultados y no en el esfuerzo del resultado. Sí. Creo que necesitamos volver a esas evoluciones que platicábamos. El modelo educativo que tenemos hoy, ¿de dónde sale? ¿De dónde, Jorman? Del aprendizaje tradicionalista, es lo que puedo ver. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde adaptas esas ideas? Tiene dos cimientos muy claros. A ver si los adivinan. ¿Pero te refieres a una cuestión histórica, Luis, o a una cuestión técnica? Sí, o sea, cuando dijeron, ¿cómo vamos a enseñar? Porque no toda la vida se ha enseñado igual. O sea, no se enseñaba igual en el Calmecac que aquí en el Instituto Cholula, hoy en día, digamos, ¿no? Bueno, para hacer la historia corta, tiene dos pilares, el ejército, la formación bélica. Y la religiosa. Que van muy de la mano. Y la empresa, las organizaciones, o sea, la industria, las primeras revoluciones industriales. O sea, querías formar gente, ya sea para meter al ejército, o sea, para que trabajaran defendiendo el país, o para que trabajaran en las empresas, fueran productivos, ¿no? En las fábricas. Acuérdense que en los tiempos feudales, cuando se empiezan a hacer las primeras fábricas, se empiezan a hacer asentamientos alrededor de las fábricas, y eso es lo que ahora conocemos como ciudades, ¿no? Porque ahí había más calidad de vida, ya que había trabajo, había intercambio monetario a través del valor del músculo, digamos, de ahí la palabra de fuerza laboral, ¿no? Porque era tal cual lo que rentabas era esto. Hoy lo que rentas es esto, ¿no? Entonces, si te fijas, por eso la idea de todos uniformados, todos sentados en cierto orden como en la fábrica, ¿no? En su mesabanco, todos apuntando hacia el profesor, que es el que les va a dar el conocimiento. O sea, valores que se ejercían era la obediencia, la disciplina, ¿no? La memorización, el trabajo repetitivo. O sea, todo esto tiene un propósito de generar pues, miembros productivos de la sociedad en el entendimiento de aquel entonces. Pero ya no es así. O sea, ya cada vez más las máquinas hacen el trabajo que hacía esto. Y mucho de lo que hace esto. O sea, hoy en día las máquinas son mucho más útiles para interpretar, por ejemplo, grandes cantidades de información. O, por ejemplo, de los empleos que se van a perder en los próximos años, por si hay alguien que está pensando estudiar esto, no lo haga, por favor. Se me va el nombre específico de la carrera, pero es la gente que interpreta las láminas de rayos X, ¿no? Y la razón por la cual esto se va a perder en los próximos años es porque el ojo humano, el que tiene más pericia, digamos, o competencia, puede detectar tal vez una centena de tonalidades de gris, mientras que una máquina cualquiera, más de 1000 tonalidades. ¿Cuándo vas a competir con eso? Los automóviles autodirigidos van a terminar con los choferes, porque es uno de los puestos de trabajo más complicados, más difíciles, más malos para la salud. O sea, ergonómicamente son malos, son largas horas de estar, ¿no? Con mucha tensión, o sea, son ante un impacto, ante dormir, son peligrosos para la vida. O sea, entonces las máquinas van a hacer esto, ¿no? O sea, hay un montón de empleos que actualmente todavía hacemos los seres humanos que ya no vamos a hacer en los siguientes años los seres humanos. Entonces, ¿a dónde se va a ir esa gente? O sea, ¿cuáles son los campos que la máquina, la inteligencia artificial nos van a dejar? Pues aquellos que no pueden dominar las máquinas, principalmente, que son las de la creatividad y las interrelaciones o las relaciones humanas. Esto, a la fecha, una máquina no lo puede hacer. Tal vez llegará el día en que lo hagan, pero hoy en día una máquina no es creativa. Si tú necesitas ser el creativo y la máquina te lo produce.
y te lo produce muy bien, ¿no? Pero, pues sí, hasta ahorita no está por verse una máquina que haga una sinfonía bellísima como cualquiera de los grandes, ¿no? La parte de las relaciones humanas tampoco es algo que las máquinas saben hacer todavía. Eso es algo que los seres humanos, y no todos, sabemos hacer, ¿no? O sea, sabemos generar lazos, vínculos, confianza, emociones, ¿no? Entre otros seres humanos. Yo veo que ahí particularmente son como los reductos, ¿no? Como si fuera así la última caverna donde nos podemos esconder de toda la inteligencia artificial, va a ser ahí por seguro. Y en medio muchos otros lugares, ¿no? Entonces, volviendo al punto para cerrarlo, el profesor ahorita se está enfrentando con este cambio de paradigma donde el rol que él entendió que tenía que hacer, que era el de enseñar, es decir, saber mucho y transferir ese conocimiento técnico, hoy ya es obsoleto. Ahora su rol le demanda, como ya él no es el que más puede saber y no le puede ganar a esto, independientemente si lo hace presencial o en línea, mientras el alumno, el participante tenga esto, no hay manera que el profesor sepa más de conocimiento técnico. ¿Qué es lo que sí puede hacer? Puede ser un detonador del conocimiento tácito. Eso sí lo puede hacer. Y eso no se puede hacer a través de Google. O sea, hay cosas que no se pueden googlear. Hablando de estas como relaciones humanas, ¿no? Puede ser el que haga las mejores preguntas, puede ser el que dé los mejores ánimos, puede ser la persona que facilite el aprendizaje y el conocimiento, y para esto no siempre es necesario que actúe como él o la experto o experta. Simplemente lo que requiere es tener el suficiente interés y dedicación para que el alumno o la alumna aprendan. E insisto, no siempre va a ser a través de enseñar algo. Porque además las cosas más importantes de la vida nadie te las puede enseñar, tú las tienes que aprender. Y en muchas cosas pasa similar. Ahora, ¿qué sí se está dando? Se están dando cambios en modelos educativos promovidos, por ejemplo, hay uno muy claro que está haciendo Ricardo Semler. Ricardo Semler es el fundador del grupo, no es el fundador, es el hijo del fundador del grupo SEMCO, pero más que nada es el pionero en lo que llaman liderazgo democrático, o tienen otro nombre más, pero vaya, tiene que ver con self-management. Él hizo un cambio de paradigma dentro de las empresas porque se dio cuenta que no podía controlarlo todo. Una vez tuvo un desmayo, creo que fue un infarto, de tanto estrés que tenía y era muy joven. Dijo, yo no puede ser esto, o sea, no puedo con este estrés, entonces empiezo a ceder mi control. Y empezó a hacer una serie de medidas como quitar el reloj checador, ¿no? Quitar los lugares privilegiados de estacionamiento para los directores, el primero que llegara, el primero en estacionarse, ¿no? Si el director llegaba a las 11 de la mañana, pues le iba a tocar hasta atrás. Llegó al punto donde estableció una política para que cualquier persona se pudiera poner su propio salario, ¿no? Pudiera argumentar por qué quería y merecía ganar más, ¿no? Sí, no tiene recursos humanos, no tiene un departamento de recursos humanos, Ricardo Semler. O son muy chiquitos, ¿no? Porque eso me pasó hace poquito. Fuimos en febrero a la zona de Palo Alto, del Silicon Valley y demás. Fuimos a ver unas de estas empresas. Y sí, es lo primero que te dicen, ¿no? En estas empresas no hay recursos humanos. Y fuimos a hacer el tour y de repente hicimos un alto en un lugar y seguimos hablando de lo bonito del self-management, y atrás porque estábamos hablando con el ex CFO de esa empresa, y atrás la placa de la puerta decía recursos humanos. Y le dije, hey, ¿qué pasó ahí? Bueno, me dice, a ver, es que es muy chiquito, dice, ya lo que hacen son labores de reclutamiento, pero la selección la hace el equipo y... O sea, ya es mínimo. Sí, ya es mínimo, ¿no? Cuestiones de compensaciones, ¿no? Y otro empresario también me platicaba, porque le puse el mismo ejemplo, pero no me vayas a decir que no hay recursos humanos, y sí hay, dice, a ver, bueno, lo que me refiero es que no hay un área de la empresa que sirva para ponerse en contra del empleado y a favor de la empresa. Dice, por ejemplo, si en la empresa hay un caso de acoso sexual de un director hacia
una colaboradora, normalmente es recursos humanos, el primero que entra a hablar con la colaboradora y decirle, oye, pero no estuvo tan feo, mira, no era su intención, mira, ¿por qué no vamos haciendo las paces? Mira, no, o sea, dice, es como un abogado interno de la empresa, ¿no? Contra el empleado. Dice, ese rol no existe acá. Y bueno, en ese sentido le entendí. Y perdí el hilo. Está muy bien. De hecho, todo lo que dices, pues ahora sí que se remonta lo que dijo Rodolfo tiempo atrás. Pues como decía Darwin, es evolucionamos o nos quedamos. Entonces, evolución como el docente. Tenemos que seguir. Y la verdad me quitas un peso de encima porque aquí estamos un pedagogo, 2 psicólogos, coach. Entonces, con esto de que tenemos trabajo para largo, mira, salvadísimos. Mucho. Ya, esto salió de Ricardo Semler, ¿cierto? Y lo que quería decirles es que él, después de implementar estas políticas en el grupo SEMCO, hizo una escuela que se llama Lumiar. Lumiar es algo así como iluminar en portugués. Y fíjate lo interesante. Hay 2 roles educativos ahí. Una es la de el profesor, digamos, que más bien es como un tutor, que va a estar ahí para acompañar cualquier duda técnica, y luego está el otro rol que es un apasionado de un tema. O sea, lo que tiene que transferir no es conocimiento, es pasión por un tema. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos tienen una tira de materias que son cursos pequeños de 3 meses y, por ejemplo, un curso es armar una bicicleta. Ese es el curso. Entonces, ese es el proyecto, armar la bicicleta. Entonces, él lo que dice es, en la escuela, en matemáticas, te enseñan pi. Y tú te aprendes que pi es 3.14, 16, 28 y hasta donde te dé la memoria. Y en tu vida usas pi. Bueno, acá te vamos a enseñar a hacer una bicicleta. Trata de hacer una rueda sin pi. No puedes. Entonces tienes que aprender pi para poder hacer la rueda, porque ya tiene sentido, pero no aprendes pi por pi, ¿no? Sino por la utilidad que tiene. Y de la misma manera hay una tira de materias que podrían ser del interés, o sea, pueden explorar el Mundial de Fútbol de tal año, ¿no? En Brasil, donde fueron campeones, ¿no? O sea, dice, ahí ya vas a meter física, vas a meter hasta poesía, literatura, inglés, o sea, ahí entran las materias a soportar el tema. Dice, pero de igual manera nos metemos a los temas de los cuales no sabemos nada y no se enseñan, ¿no? No sabemos nada de qué es el amor, no sabemos qué es la vida, no sabemos qué es la muerte, no sabemos cuál es nuestra posición en el universo, o sea, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Esas son las preguntas que más nos deberían de importar y no las abordamos en la escuela, ¿no? Entonces aquí nos metemos, pero entonces son la perfecta excusa para aprender todo lo demás. Toda la tira de materias, geografía, historia, español, ¿no? Allá portugués, ¿no? O sea, pero con un fin más interesante. Luego está un cuate que se llama Sugata Mitra, él es de la India y tiene unos experimentos bien interesantes. Uno que empezó haciendo fue nada más poner computadoras incrustadas en paredes de los barrios más pobres de Nueva Delhi con internet. Y ahí los dejaba. O sea, dejaba que los niños empezaran a jugar con ellos y se empezó a dar cuenta cómo había autoaprendizaje. O sea, sin que nadie les dijera qué hacer, algo aprendían. Y de repente iba haciendo experimentos, insisto, y les ponía retos. Entonces, por ejemplo, en estos barrios paupérrimos, o sea, súper pobres, los niños hablaban muy mal inglés. Entonces, les puso una computadora que tenía un programa de voz a texto y les dijo, les reto a que se hagan entender por la máquina. O sea, háblenle a la máquina y que escriba lo que ustedes están diciendo. Y los dejó y se fueron. Y al siguiente mes volvió y se dio cuenta la mejora en la pronunciación que había. Dice, lo malo es que ahora hablaban como, pues así, de un inglés muy estandarizado, ¿no? De la computadora, de cómo hablaba la computadora, ¿no? Pero bueno, una serie de experimentos que hace donde dices que si el niño está suficientemente motivado, va a querer aprender. Y ahí el rol de uno nada más es marcar el camino, acompañar. Y tiene una técnica que le llama
la técnica de la abuelita, porque ese es otro experimento que hizo, ¿no? Utilizó a muchas abuelitas de Inglaterra para enseñarles a niños en la India, porque dice, pues ellas tienen mucho conocimiento, tienen mucho tiempo y nadie las valora, ¿no? Entonces pueden ser excelentes maestras. Y lo único que hacen es dar refuerzo positivo, ¿no? Ya sabes esto de, ¡ay, qué padre! ¿Cómo le hiciste? Yo no sabía, dímelo, ¿no? A ver, platícame, explícame, enséñame otra vez cómo le hiciste. No, no te salió, ¡ay! ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, pero no en una posición de, no, así se hace, y de esta manera, y haz lo que yo te digo, ¿no? No, eso está mal, sino en esta curiosidad y en este refuerzo de, qué padre lo que estás haciendo, ¿no? Y los que somos papás sabemos que eso funciona excelente con los niños, ¿no? Ese rol de ponernos de papá, de cuando llega el niño y te dice, mira, hice esto, ¿no? En vez de decir, ah, sí, eso es bien fácil, mira yo lo que puedo hacer, ¿no? Es, oye, qué padre, a ver, platícame, explícame cómo lo hiciste, enséñame, yo no sabía, y esto es lo que va generando la pasión, el interés, las ganas, ¿no? Entonces, es repetitivo porque es lo mismo, es el mismo mensaje. El rol de profesor que está centrado en saberlo todo y ser el epicentro de conocimiento es obsoleto. Hoy en día lo que necesitamos es promotores del interés por aprender. Gente que acompañe, no que guíe, porque el guía sabe a dónde hay que ir, pero el acompañante hace que no te sientas solo en el camino. Y esto es lo que debe de ser ahora un profesor. Hay una cuestión, Luis, que me gusta yo, de esta tendencia humanista. Yo le llamaría inspiración a esta parte de la que tú hablas. Y le preguntaba yo a los alumnos que he tenido, acuérdense de un profesor bueno que los haya inspirado. Y no recordamos el conocimiento, ni las reglas ortográficas, ni las tablas de multiplicar. Recordamos algo de ese profesor que viene desde muy dentro de su ser, que te dio, que te generó, que fue generoso contigo y que se interesó en algún momento en tu persona, en que en realidad fueras una mejor versión de ti. Y creo que tenemos recuerdos de estos maestros todos. Yo creo que no haya una persona que no tenga un maestro en el cual se haya inspirado. Creo que esta parte de la inspiración tiene que ver con lo que tú estás hablando. Y en ese sentido, las máquinas, como bien lo decías hace un rato, aparte de la creatividad, aparte del amor, aparte de las relaciones interpersonales, la inspiración no lo puede dar una máquina. Y esto creo que es la importancia. Si juntamos la inspiración con la metodología o las metodologías que tú nos hablas, Luis, para el nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje, vamos a llegar muy lejos. Yo creo que es muy buen tiempo para poderlo entender. Nadie es demasiado viejo como para poder romper ese paradigma del que hablabas en el video de presentación. Y creo que me quedo con esta idea que tú acabas de dejarnos muy clara, esta parte inspiradora que nada te la va a dar, que tiene que ver con la pasión y que tiene que ver con el amor profundo hacia el respeto de las demás personas, hacia la individualidad. Aunque estemos en un colectivo, creo que es el respeto a la individualidad y dejamos de lado esta parte del ejército, esta parte de la religión, esta parte de hacer técnicos en masa. Y entonces nos damos cuenta que puede haber personas creativas, personas independientes, autónomas y pensantes. Sí, yo no lo podría decir mejor, Rodolfo. Digo sí a todo lo que has dicho. Sí, 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 sí. Y también lo contrario. O sea, las materias que más llegamos a odiar normalmente estaban representadas por un dictador ahí enfrente. Yo me acuerdo que, ya he dicho que yo vivo en Puebla, aquí es importante hablar alemán porque están dos grandes empresas alemanas, Volkswagen y Audi. Y en la universidad yo tomé el curso de alemán y la maestra era tan controladora y tan así que tenías que pedir permiso para ir al baño. O sea, yo me sentí otra vez en la primaria, ¿se cuenta? Y odié ese sistema. Y en asociación tuve un bloqueo hacia el idioma alemán, y eso que me gusta, yo hablo 4 idiomas y hablo cachitos de otros, pero por esa experiencia que tuve, no me fue grata. Entonces yo en el modelo GRADE de lo que hablo es que el profesor o el facilitador o simplemente la persona que está a cargo de una experiencia de aprendizaje
tiene que ser el epicentro de confianza. Confianza del participante hacia él, o sea, hacia el facilitador, del participante hacia los compañeros, o sea, hacia el grupo, y del participante hacia sí mismo. Porque una vez que se abre la confianza, entonces el aprendizaje entra solito. Y yo he tenido experiencias con gente que es cultísima y que está súper preparada, pero que perdieron mi confianza y con eso yo me cerré al aprendizaje. Entonces, la confianza, en palabras de Patrick Lencioni o Lencioni, es la capacidad de mostrarte vulnerable ante alguien más. Vulnerable. ¿Qué quiere decir? Que si yo confío en el facilitador, le voy a hacer las preguntas de las cosas que ignoro. Le voy a decir las cosas en las que estoy en desacuerdo. Me voy a abrir a ponerme en sus manos, a decirle, mira, yo esto no lo sé, yo esto no lo puedo, o yo creo que es así, pero quiero confiar en que se puede hacer de otra manera, ayúdame, ¿no? Cuando no hay confianza, al revés, es la posición de saberlo todo. Ese viejo que sabe, ¿no? Y es el desafío constante, ¿no? Y el tratar de estarte peleando a ver quién tiene la razón, y el estar hablando a las espaldas, o sea, por eso, y fíjate que de la confianza, tú eres pedagogo, Jorman, ¿cuántas clases sobre confianza tuviste en la carrera? No, bastantes. De hecho, yo no tuve maestros significativos hasta que llegué a la universidad. Ajá. Por esa misma cuestión. Tuve muy buenos maestros de universidad que me generaron esa confianza y digo, bueno, no los tuve en mi adolescencia ni niñez, pero ahorita en la licenciatura los tengo y a lo mejor por eso estoy donde estoy. Pero yo preguntaba por la tirilla de la currícula. ¿Cuántos tuviste confianza 1, introducción a la confianza? No, es ninguna. a lo que voy. O sea, tuviste buenos profesores que en la práctica te inspiraron confianza, ¿no? Pero sí, claro. no es algo que tenemos en la tira de materias, o sea, y fíjate lo importante que es la generación y el saber mantener la confianza, promover la confianza, o sea, en todo sentido, ¿no? Sí. Entonces, sí, eso es parte del cambio de rol. Oye, Luis, estamos totalmente a tiempo. Esta metodología que creaste, platícanos y platícale a la gente que nos está viendo, ¿es para quién? ¿Podemos entrar quien sea? Pues, ¿es para docentes? ¿Es para quién, mi querido Luis? Para todas las personas que les interese que alguien más aprenda algo. Y sobre todo sin que él enseñe. Entonces, fíjate, te hablo desde lo obvio, que son docentes, hasta lo medianamente obvio, que es facilitadores, entrenadores, capacitadores, pero hasta lo no muy obvio, como lo son directivos, jefes de área, ¿no? Cabezas de equipo. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo de ese grupo que no es tan obvio, porque el primero creo que es muy obvio, ¿no? El que necesita hacer mejores clases, más divertidas, más dinámicas, con mejor aprendizaje, eso es obvio. Pero de esta empresa que les platicaba, que acabamos de hacer el ciclo de coaching, les hice un taller basado en este modelo, en el modelo GREAT, y al final me dice, es que yo ya me pirateé tu modelo, le dice, ahora mis juntas, que todo el mundo llegaba tarde, que decían que eran aburridísimas, que nadie quería ir a las juntas del equipo, es un equipo de ventas, dice, ahora son las más dinámicas, o sea, porque yo ya me callo, o sea, yo hablo el 20% del tiempo y ahora dejo que ellos hablen, o sea, ¿dónde es lo que yo hablo? Comparto información, o sea, al inicio les comparto las noticias de la empresa, o sea, las novedades o las cosas que ellos deberían de saber y que normalmente es información privilegiada, digamos, ¿no? Entonces, eso lo comparto. Esos son los primeros 10 minutos de las 2 horas y luego otros 10 minutos para que ellos hagan preguntas sobre eso y el resto es, échenle ustedes, o sea, cada semana uno de ellos va a exponer un tema que es de interés del grupo y que se van rolando y que se los van pidiendo entre ellos, oye, pues experiencias de venta, o cómo le hiciste para este proyecto, o cómo se vende esto, o esta política especial, o este método, o sea, pero entre los mismos participantes del equipo. Ellos tienen ahí el protagonismo otra hora y media, ¿no? Y al final ya hay una sección como humana, ¿no? De preguntar cómo te sientes, cómo terminas la semana, cómo abres la siguiente, qué objetivos tienes, o sea,
y ya es el colofón. Pero él como líder antes sentía que cargaba con la responsabilidad de hacer la agenda, de convocar, ¿no? De él estar hablando todo el tiempo, de decirles qué hacer, cómo se debe de hacer, o sea, el rol del experto que te hablo, ¿no? Y ahora no, dice, ahora yo soy su secretario, ¿no? Ahora yo voy apuntando, yo voy tomando notas, yo hablo al inicio, dejo que ellos hagan y si me requieren algo, entonces se los doy. Si me piden mi opinión, se las doy, ¿no? Si se requiere algo de la empresa, se los comunico, pero les paso la bolita. Otro de los gerentes de esta empresa, él tenía el problema de que agarraba demasiadas obligaciones que no le tocaban, porque pues, dice, no sé decir que no, a todo el mundo le digo que sí y luego ya no puedo hacer mi trabajo. Entonces, después de tomar el proceso de coaching, que de nuevo es el cambio de postura, nada más es el cambio de mentalidad, el cambio de chip, ¿no? De devolver la responsabilidad, dice, bueno, cuando ahora vienen a pedirme algo, sobre todo si ya les he dicho antes, que me pasa muchísimo, yo ya les expliqué y me siguen preguntando, ya no les digo, es más, ya ni siquiera les enseño. Él les pregunto, ¿y tú qué harías? ¿Y a ti ya pensaste cómo se lo puedes hacer? ¿No? Y sobre eso empezamos a tener ya un diálogo, pero ya sin yo decirles, sino dejando que ellos piensen. O caso extremo les digo, perfecto, ¿quieres que yo te lo haga o quieres que te ayude a que tú lo hagas? No, ayúdame. Porque si quieres que yo lo haga, lo puedo hacer, pero la próxima semana. No, me urge, mejor ayúdame. Ok, ¿en qué necesitas ayuda en concreto? ¿Qué es lo que sí sabes y qué es lo que no sabes? O sea, se vuelve uno más preguntón, ¿no? Y dice ya en concreto lo que se necesita a estar dando el rollo, ¿no? Y el otro se quedó con el 10%, que es postura pasiva. Entonces, es más, la pirámide de William Glasser, para los interesados, nos divide en posturas activas y pasivas, bueno, pasivas arriba y activas abajo, y las activas tienen que ver con debatir, discutir, hacer y enseñar. Oye Luis, la verdad es que suena muy interesante y pues por favor también compártenos para ir cerrando esta parte de cuándo empiezas. Me imagino que es en línea esta metodología. ¿Cuándo? ¿Cómo te contactan? Platícanos, Luis, por Búsquenme favor. quien quiera a través de mi página, de mi sitio web www.luispisa.com. Luis, así normal, L-U-I-S y latina, y Pisa con una Z, ¿vale? No con S, no con doble Z, una Z, P-I-Z-A. Ya está corriendo, de hecho mañana tenemos la segunda sesión de 8, tenemos profesores, tenemos gente de recursos humanos, tenemos muchos capacitadores, facilitadores, ¿no? Y estamos por abrir un par de ediciones más, aunque todavía sin fecha. Entonces, quienes estén interesados, sobre todo porque hay mucha gente que ve este programa y lo va a hacer en diferido, pues para ese momento que esté corriendo, más bien que me escriban y yo con todo gusto. Gracias, Luis. Hablando de la gente. Rodolfo, algo que tengas que decir. Del programa, pues nada más agradecer ahorita que Luis menciona a la gente que está viendo el programa. Todos los que han saludado, agradecerles y agradecerte, Luis, por todo este acervo y esta pasión que tienes por enseñar, porque la gente aprendamos y cosas diferentes, ¿no? Créeme que a mí me dejas pensando gratamente en la experiencia inspiradora, seguir siendo inspirador y además seguir de tus participaciones con la tecnología, ¿no? Me encantó cómo lo hiciste, esta parte de sujeto, predicado, la parte central y la parte del colofón, y centrarnos en el aprendizaje significativo y que el soporte de lo que damos sea la vida y no al revés, ¿no? O sea, también lo mencionaste y eso me encantó, esta parte de la vida se ve soportada por las materias y no las materias en este sentido de poner las materias abajo. Y de verdad, una experiencia enriquecedora, Luis, una persona a todas luces muy, muy culta, a todas luces también, permíteme decirlo, humilde por entregarnos tu conocimiento
y muy agradecido a nivel personal, y me voy con una grata experiencia de conocerte, Luis. Muchas gracias, Rodolfo, igualmente. Gracias por permitirme, sobre todo, hablar tanto, porque nada más abro mi boca y ya no paro, ya lo vieron. Entonces, gracias por también esa humildad que han mostrado de estar escuchando, porque de repente uno no sé qué tanto sentido tenga lo que digo, pero yo digo lo que voy sintiendo, lo que me viene a la mente y lo que más me apasiona. Gracias. Oh, gracias. Yorma, por favor. No, una experiencia inolvidable, mucho conocimiento que traes, Luis, y la verdad, a mí me dejas con la fascinación de seguirme preparando cada día más, y ahorita estoy tomando un curso y por ahí dice que el mapa no es el terreno, entonces no todo lo que pensamos es verdad, entonces hay cosas más allá todavía y eso lo acabas de dejar muy claro. Un gusto estar contigo, Luis. El gusto ha sido mío. Mi querido Luis, de verdad es un gusto haberte tenido dentro del Grupo Impulso. Gracias por compartir toda esa experiencia, ese aprendizaje. Gracias por hablar de ese método que a mí me encanta. Por ahí estaré buscándote, ya lo sabes, que me encanta ser alumno y seguir aprendiendo de esto. Y la verdad, ojalá podamos después coincidir de nuevo. Y como lo hemos hecho en algunas ocasiones, mi querido Luis, y pues, por favor, en lo que quieras concluir, estimado Luis, por favor. Pues mira, me gustaría concluir, yo creo que con esa frase que tú conoces también y que probablemente Jordan y Rodolfo también han escuchado de Jim Quick, y que dice que cuando un huevo se rompe por una presión externa o por una fuerza externa, la vida se acaba. Pero cuando ese huevo se rompe desde una fuerza interna, la vida comienza, es decir, hay una eclosión. Eclosión. Y concluye esa frase diciendo, las cosas más importantes siempre comienzan desde adentro. Entonces, hemos abandonado por demasiado tiempo todo lo que tiene que ver con el conocimiento tácito, con ese conocimiento que surge de nosotros. Y hemos estado confundidos pensando que el conocimiento tiene que venir de afuera y alguien más nos lo tiene que entregar. Cuando nosotros mismos no solo tenemos la facultad, sino yo creo que hasta la obligación de producirlo. Nosotros tenemos que descifrar de qué se trata la vida para nosotros. Entonces, atendamos ese privilegio que tenemos como seres vivos, seres humanos, de generar el propio conocimiento, que es el autoaprendizaje. Muchas gracias. Más gracias, Luis. Gracias por tu participación. Y querido Rodolfo, gracias, amigo, socio. Gracias, Jorman. Un placer compartir de nuevo con ustedes este programa. Y por favor, a todas las personas que nos están viendo, no se pierdan el próximo jueves. Igual manera, convivencias, impulsando la experiencia. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias y muy buenas noches. Termino la grabación.